Ministro, bueno, habló de un presupuesto concéntrico, hablando únicamente de evitar el déficit fiscal, ¿no? Cada vez que ustedes se reúnen, usted participó de la reunión con gobernadores representando a Corrientes y funcionarios, tanto Caputo como Guillermo Franco. ¿Se van con las manos vacías de esas reuniones? Bueno, son reuniones donde se intentó dar algún tipo de explicación, digamos, del contenido del proyecto de presupuesto del año entrante. Sí, en el caso particular nuestro de Corrientes, desde el punto de vista técnico, consideramos que faltó más precisiones, creo que le faltó más niveles de detalle. Estamos hablando de una reunión técnica, ¿no? Creo que habría que definir ese tema previamente para poder entender. Yo tenía la expectativa en lo personal de que íbamos a discutir algunos números, discutir en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, discutir para ver, digamos, cuál es el posicionamiento que toma Nación en este sentido y cuestiones que nos llaman poderosamente la atención. Hemos encontrado, por ejemplo, que dentro de lo que el Gobierno Nacional tiene previsto ejecutar obras en Corrientes por administración del Gobierno Nacional en el orden de los 13.000 millones de pesos, nos encontramos que nos ponen en esa lista desagregada un jardín de infantes de Puerto Pirol. Entonces, creo que estamos con un desconocimiento importante respecto a la cuestión geográfica incluso. Llama poderosamente la atención eso, digamos, si bien no es un valor incidente, pero de alguna manera demuestra que tal vez el presupuesto no tuvo un análisis pormenorizado de cada situación provincial, pero entiendo también que es un proyecto, como todo proyecto todavía tiene un periodo de debate por delante y seguramente se harán correcciones, entiendo, ya en órbita del Congreso Nacional. Ahora, da la sensación también de que no hay diálogo, que solo hay imposiciones. Sí, tenemos buen diálogo en el sentido de son diálogos absolutamente respetuosos, insisto. Imaginé que al estar el ministro de Economía de la Nación, de pronto la reunión se circunscribía a datos meramente técnicos, puntuales, específicos, donde íbamos a poder hablar de montos, cuando en realidad solamente escuchamos una locución donde enfocan a los conceptos generales y diciendo que ese es el presupuesto posible, sin tener en consideración que hay normas que se deben cumplir, que son normas preexistentes de leyes nacionales, digamos, que hay que contenerlas. Entonces, ahí me parece que falta un poco más de un diálogo técnico realmente, no tanto declamativo de lo que son las buenas prácticas económicas de lograr un equilibrio fiscal y de lograr evitar la emisión monetaria, lo cual nadie está en desacuerdo, absolutamente no hay nadie que esté en desacuerdo de eso, porque entendemos que esa es la salida, pero me parece que nos debemos una reunión de orden técnico. Ahora, ministro, pero uno entiende, pero hubo en el mes de julio la firma de un convenio, cada una de las provincias, Corrientes también lo firmó, con Nación por un listado de obras. ¿Y qué pasó con eso? Bueno, en ese listado de obras vemos que se encuentra, digamos, en el proyecto de presupuesto avanzar con la autovía 12 en el orden de 6.000 millones de pesos aproximadamente. Esto no es más que un tercio de lo que vale la obra hoy, o sea que indica que evidentemente el Gobierno Nacional solamente que firmó, sino que además tiene previsto no terminar la obra, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que vemos con muchísima preocupación situaciones y compromisos entre el Gobierno Nacional y las provincias que después no son incorporadas en el proyecto de presupuesto. Entonces, no entendemos cuál es el concepto de firmar y hacerse cargo y compromisos recíprocos que después no tienen su impacto ni siquiera en el proyecto de presupuesto. Estamos hablando siempre de un proyecto de presupuesto, ni siquiera es una ley aún, con lo cual todavía hay que discutir un poco más. Pero bueno, son estas cuestiones. Y no ocurrió exclusivamente con la provincia de Corrientes. En la reunión fueron claros varios gobernadores, hicieron exactamente el mismo planteo que hicimos nosotros,
con lo cual entiendo que esto fue delineado, o sea, no fue un error involuntario ni fue una cuestión de error de tipeo. Acá hay una definición clara, concreta, específica, que los acuerdos que se han suscrito, al menos para la provincia de Corrientes, no tienen la totalidad del reflejo presupuestario. Ahora, ministro, y en ese marco, ¿siente que le están corriendo la cancha permanentemente desde el gobierno, o que solamente ese compromiso firmado en julio fue solamente para buscar la adhesión, atraer el acuerdo, y después, hacemos lo que queremos? Bueno, la verdad que ahí ya vienen consideraciones de índole política, ¿no? Me parece que ahí es donde el gobierno nacional, en búsqueda de un consenso y sabiendo, digamos, que es un gobierno nacional en el cual ninguno de los gobernadores del país vienen del mismo signo político, me parece que genera efectos, pero después esos efectos hay que traducirlos en hechos, y ahí es donde esperamos que eso se pueda materializar, porque si no, de a poco me parece que no se construye gobernanza si uno plantea y firma acuerdos que después son cumplidos de manera parcial. Ministro, el caso de la caja provisional, de la deuda que Nación tiene con provincia, es un ejemplo claro de ello, y da también la sensación de que hoy Corrientes va a quedar únicamente pendiente de lo que resuelva la Corte. Sí, bueno, nosotros hemos ido a la Corte como provincia por una decisión del gobernador, después de haber realmente agotado absolutamente todas las instancias, desde reuniones, pasando por cuestiones administrativas, notas y demás, y realmente sin ningún tipo de respuesta. Estamos pidiendo que la ANSES, que tiene la obligación de auditar las cuentas del IPS en función de información que el mismo IPS de la provincia de Corrientes envía, no hemos logrado todavía que nos cierren las auditorías que tienen abiertas, y que no tenemos ninguna explicación del por qué no se cierran desde el año 2018 en adelante, cuando la provincia ya remitió toda esa información y estamos a la espera de algunos funcionarios de ANSES a que resuelvan esa cuestión. La verdad que es un tema preocupante, eso es realmente preocupante, pues entendemos por qué no se avanza en eso cuando hay otras provincias que ya tienen cerrado hasta el año 2020 inclusive. Nosotros todavía tenemos recién, mejor dicho, cerrado el año 2017, imagínense qué pasó en Argentina desde el año 2017 a hoy. Realmente estamos hablando de una Argentina absolutamente diferente, y ni siquiera en el transcurso de este año se remiten los fondos, aunque sean desactualizados al año 2017. Esto se pretende reanudar a partir de tener el nuevo presupuesto, que puede o no salir de manera rápida, pero mientras tanto se están incumpliendo leyes. Bueno, todo esto ha generado que la provincia avance y planteo ante las Cortes. Me parece que debería ocuparse de resolver, y como siempre digo, estamos haciendo un planteo que queremos desde la provincia de Corrientes mínimamente se apliquen las leyes existentes. A ver, ministro, para que quede claro, es decir, que Nación no es que no paga lo adeudado con el tema de las cajas provisionales, ni siquiera está pagando lo que tiene que cumplir mes a mes. Así es, efectivamente, es así, con lo cual se sigue incrementando la deuda, deuda que por supuesto a valores históricos se hizo el planteo, pero seguramente cuando la Corte lo resuelva se deberá actualizar el momento efectivo de pago. Entonces, realmente creemos, por lo menos opiniones desde el punto de vista técnico, que si bien es importante obtener el equilibrio presupuestario, como lo hacen muchas provincias, incluido la provincia de Corrientes, hace muchos años venimos trabajando en ese formato, y nos ha permitido justamente llevar adelante no solamente políticas de recuperación salarial, sino también inversiones en obras públicas y otras decisiones del gobernador en ese sentido. Y nos parece razonable que la Argentina también siga los lineamientos que en Corrientes lo venimos haciendo hace muchos años, pero sin dejar de desconocer la importancia de reconocer las deudas que tiene Nación para con la provincia. La provincia de Corrientes es una de las provincias de menor endeudamiento a nivel país. Estamos hablando
que nuestro nivel de deuda representa el 1.5%, o sea, cuando el límite del Consejo de Responsabilidad Fiscal habla de un tope máximo en 15. Entonces, vemos que hacemos los deberes, como quien dice, mantenemos el equilibrio presupuestario con muchísimo esfuerzo, generamos proceso de inversión con presupuesto propio y vemos un gobierno nacional que no cumple las leyes. Entonces, realmente nos preocupa, desde el punto de vista técnico claramente nos preocupa. El año pasado el Tesoro Provincial ha asistido al IPS en el orden de los 24.000 millones de pesos, este año va a ser una cifra aún mayor. Entonces, vemos cuál es el porqué, digamos, de no tener un país federal como se reclama muchas veces en tribunas políticas, y después esa materialización de esos conceptos vertidos en tribunas políticas no se da en la práctica, ¿no? Entonces, lo vemos con preocupación. Insisto, entendemos que esto es un proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso. Todavía creo que el Congreso tiene la posibilidad de generar correcciones y modificaciones en ese sentido, y ojalá que tengamos un presupuesto que sea acorde, que nos permita crecer como provincia, porque, insisto, esto no es una cuestión meramente política de un determinado presidente o de un determinado gobernador. Acá hay en juego toda una población, toda una provincia. Estamos hablando de crecimiento económico, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando que pertenecemos al norte grande, donde son provincias que no han sido reconocidas correctamente por los gobiernos federales. Así que bueno, creemos que esto todavía está la posibilidad de poder corregirse. Y la última, ministro, teniendo en cuenta un poco este esquema, un poco usted habló al principio con Raúl de la cuestión, pero digo, para llevar un poco más de información que tiene que ver con lo salarial. Queda un trimestre, ¿no? Octubre, noviembre y diciembre. ¿Habría 2 aumentos salariales en este último trimestre? A ver, ahí vamos de nuevo un poco al inicio de la conversación. O sea, nosotros se va a tomar las decisiones cuando el gobernador lo indique. Claramente, vemos con mucha preocupación que los recursos no vienen creciendo al ritmo de la inflación, sino que vienen creciendo por debajo. Aventurarnos a decir que va a haber 1, 2 o 3 aumentos, la verdad que es un poco prematuro. No queremos generar falsas expectativas, porque cuando realmente el gobernador toma la decisión de aumentar los salarios de los trabajadores, tanto de activos como de jubilados, son decisiones realmente muy fuertes desde el punto de vista presupuestario, porque son decisiones que se adoptan ese mes y ese ya es el piso para los futuros aumentos. Entonces, la verdad que se lo va a dar cuando las finanzas estén realmente en condiciones de poder absorber ese mayor incremento en la recuperación salarial. Así que es un tema que no es de un mes o de otro mes. Eso es un tema permanente de charla con el gobernador, y es él quien toma la decisión final, por supuesto, de llevar adelante esta recuperación. Imagínense que nosotros en el mes de febrero hemos avanzado con algunos criterios respecto a la recuperación salarial, y después a hoy se ha dado mucho más del doble de lo que estaba previsto, porque estaban dadas las condiciones para poder hacer. Entonces, es un tema que de pronto poner fecha o poner un monto de manera tan anticipada, no queremos aventurar un número. Sí que es un tema que se trabaja de manera permanente.